Andy Grove, que era el presidente de Intel en los años 70, elaboró o construyó lo que hoy conocemos como OKRs de forma interna y lo aplicó internamente en Intel. John Doerr, que fue el que publicó el libro que vemos ahí a la derecha que se llama Measure What Matters, se basó en su trabajo con Andy Grove en Intel y él lo llevó después a Google cuando estaban haciendo inversiones de capital. Y al usarlo en Google, se propagó por todo Silicon Valley. Y la razón por la que los OKRs son populares es porque las usan empresas como Google, naturalmente, Netflix, Dropbox, Twitter y en realidad un montón de empresas de Silicon Valley. Entonces, este es como el único contexto histórico que vamos a hacer acerca de los OKRs. OKRs significan por sus siglas objetivos y resultados clave, Objectives and Key Results, y es un marco colaborativo para el establecimiento de objetivos ambiciosos primero y desafiantes, y que generen o que permitan generar resultados medibles para las empresas, equipos e individuos. Es decir, se puede aplicar en estos tres niveles, a nivel de toda la organización, a nivel de un equipo específico o a nivel personal, o personal con nuestras jefaturas incluso. Algunas características fundamentales para entender bien el concepto es que los objetivos deben ser ambiciosos e inspiradores, pero aún así deben ser concretos y están orientados a la acción, a lo que queremos generar. Y los Key Results describen los resultados y no las actividades, es decir, no se desarrollan como verbos, no es hacer, obtener, no es construir la tarea como tal, sino dónde nos vamos a posicionar después cuando ya lo cumplimos. Son temporales y agresivos pero realistas, es decir, nos planteamos qué sería desafiante para nosotros, que podríamos cumplir, pero exigiendo un poco, buscando y yendo un poquito más allá. No como la forma más cómoda que decimos, sí, esto sí o sí lo logramos. No es desde la intencionalidad, sino desafiarnos un poco. Y por eso también se ha hecho tan popular. Y son medibles fundamentalmente. Es decir, no hay lugar a duda. Tiene que poder calificarse si el resultado se logró, si se alcanzó lo que buscábamos, en un porcentaje o de una forma cuantitativa. El OKR normalmente se plantea, el objetivo define el qué queremos lograr o el dónde queremos estar en el tiempo, y los Key Results, que definen un poco el cómo o el cómo lo vamos a medir también, si lo estamos logrando. Normalmente se plantean y se recomiendan incluir 3 Key Results por cada objetivo aproximadamente. Pueden ser 2 más, 2 menos, incluso no exceder ese número, pero como el número promedio recomendado serían aproximadamente 3 Key Results. No, ya, por ejemplo, tenemos 10, probablemente es demasiado y deberíamos acotarlo más. Algunos principios clave de los OKRs y fundamentales a la hora de implementarlos es entender primero que deben ser simples y ágiles, porque algo que pasa con este tipo de métodos es que empezamos a añadirle grados de sofisticación, entonces le añadimos reuniones, le añadimos estructuras y formatos complejos, y la idea es que se mantenga lo más simple y para que sea lo más práctico posible. Y en esa misma línea, la intencionalidad es poder revisarlos de forma simple y ligera, mensualmente o trimestralmente. Si bien el objetivo generalmente se plantea en un horizonte de un año, idealmente también promedio puede ser un poco más, un poco menos, la revisión de los OKRs se suele hacer mensualmente o trimestralmente. El trimestralmente es el que para encontrar, lo llaman QBR, QBR. El segundo es crear claridad y alineamiento. Entonces, para crear claridad y alineamiento, el elemento fundamental para crear claridad y alineamiento es hacerlos públicos y que sean transparentes para todos. Y transparentes es que los puedan ver en cualquier momento del tiempo, porque también he visto cómo se pretende diseñar y construir los OKRs y se plasman en documentos que sí se revisan periódicamente, pero que son accesibles únicamente enviándoselo o traspasándoselo manualmente o únicamente en las revisiones. La idea es que se puedan revisar en cualquier momento por cualquier persona en toda la organización. De hecho, como dijimos que los OKR pueden ser a nivel de organización, equipo individuales, también es común que los mismos OKRs individuales queden accesibles para todas las personas en la organización y ver cómo están desarrollando los objetivos de las personas. El tercero es que es bidireccional, es decir, se construye como planteamos en la cita del Harvard Business Review, a nivel
estratégico y táctico. Se construyen con ambas partes porque tienen una intención táctica, pero una dirección estratégica. Entonces deben participar ambos. También es muy común ver que a nivel ejecutivo se intentan generar los OKRs y para tratar de bajarlos, insisto, o muchas intenciones de tratar de aplicarlos desde abajo que al final no logran generar el impulso o la atracción que necesitan o el respeto y la aprobación por parte de la línea estratégica o la línea ejecutiva. Entonces deben construirse por todos. Inclusive cuando hablamos en los individuales, cuando hablamos de la jefatura y las personas, también es algo que se construye juntos. No es que yo te defino tus objetivos para X periodo o tú dices exclusivamente cuáles van a ser tus objetivos, sino que es algo que se construye en conjunto. Y por último, debe fomentar la colaboración. Una práctica y también una de las preguntas que nos hacen cuando nos piden consultoría acerca de OKRs es si yo quiero aplicarlo solamente para mi área o mi equipo, que se puede aplicar, pero normalmente se hace a nivel de bajada, a nivel de alineamiento. Si yo planteo mis objetivos limitado por mi área, probablemente no son los objetivos de mi organización. Entonces, los objetivos esenciales o el mayor beneficio de los OKRs se obtiene cuando se definen fundamentalmente a nivel estratégico. Y eso implica preguntarnos qué queremos lograr y no necesariamente el cómo divido mi objetivo para plantear lo que se quiere lograr en esta área. No, qué queremos lograr como organización y probablemente va a estar interconectado. Lo que yo quiero lograr va a conectar personas y especialidades de distintas áreas. Y listo, esta sería como la parte conceptual y naturalmente la mejor forma de entenderlo y de tocarlo es verlo con algunos ejemplos concretos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos que son de diferentes rubros. Entonces, el primero que vemos es de una empresa que es la fuente de lo que hace, por eso también la referenciamos como tal, que es PictoChart, que es una empresa que parte del rubro del marketing principalmente, y nos plantea este OKR. El objetivo, la O, normalmente se escribe de esa manera para simplificarlo. La O es mejorar el tráfico orgánico a pictochart.com. Y los key results son realizar más publicaciones de blog optimizadas para SEO de forma regular. El segundo sería analizar el tráfico al contenido existente para ver cómo podría optimizarse. Y el número 3 sería mejorar el tiempo de carga del sitio web. Ya que hay una consideración importante. Primero, aclarar el tráfico orgánico, por si no todos lo dominamos, en términos muy generales, sería las personas que entran al sitio web porque lo encontraron buscando lo que necesitaban, ¿vale? No aplicaría, digamos, tráfico orgánico si yo entro directo a la página porque ya la conozco, o la publicidad tampoco calificaría como tráfico orgánico, sino es los que realmente llegaron porque lo necesitaban y la encontraron, por decirlo de alguna manera. Entonces sus resultados están en esa línea. El OKR no está mal, para no añadir el rigor y parte del proceso de los OKRs es refinarlos y mejorarlos en el tiempo. El problema es que no va a ser un OKR efectivo, seguramente lo van a notar cuando estén haciendo su revisión mensual o trimestral y van a decir, no, esto no lo podemos medir, esto no se cuantifica, hay muchas interpretaciones y ahí lo van a afinar. Por eso digo que es un OKR válido para iniciar, alejarnos un poco de la perfección e irlo iterando. Pero tenemos varios verbos, no tenemos nada cuantificable, las medidas no son muy claras porque dice analizar el tráfico, más publicaciones cuántas, mejorar qué significa. Entonces debemos acotarlo un poquito más. En este segundo ejemplo, ya tenemos recibir 5 millones de visitantes en tráfico orgánico a PictoChart en el 4 trimestre del 2020. Aquí ya lo estamos acotando nada más el objetivo en tiempo. A veces cuando decimos nuestros OKR son anuales, entonces puede que no sea necesario plantearlo, pero cuando no tenemos el scope claro, está bien especificarlo. En este caso no tenemos un contexto, entonces es mejor especificarlo. Y también cuando hablamos de que sea motivante, si nosotros decimos mejorar, puede ser cualquier cosa. Entonces acá hablan ya de números específicos que son bastante impactantes, que podrían ser impactantes para las personas, que es recibir 5 millones de visitantes en tráfico orgánico. Entonces a veces el añadir el dato y el cuantificarlo un poco nos puede permitir que sea realmente desafiante y realmente motivante. Luego en los KRs tenemos la publicación de al menos 2 publicaciones de blog por semana optimizadas para SEO en el 4 trimestre. Entonces ya no decimos publicar, sino que dice una publicación hecha, que es cuando les decimos el estado terminado y no la acción, la tarea. Cuántas, que son 2 publicaciones optimizadas para SEO, que ya es parte de su rubro, y cuándo.
Entonces tenemos todas las acotaciones necesarias para cuantificarlo y para medirlo. Optimización para SEO de 10 publicaciones de blog, también lo mismo, cuantificable en un periodo de tiempo. Y esto tiene que ver con las que a lo mejor no están teniendo buen resultado. Y la tercera, reducción de tiempo de carga del sitio web en un 50% medido con Google PageSpeed Insights. Y en este tenemos algo interesante, y es que las métricas pueden tener o hacer una referencia al cómo la medimos, porque también puede haber diferentes herramientas para medir cuánto tiempo se reduce, por ejemplo, la carga del sitio web. Aquí dice 50% con esta herramienta, nos permite acotarlo a eso. Aquí yo tengo un caso, una experiencia que tuve con en la banca, en el que ellos necesitaban basarse para uno de sus OKRs en una métrica de una entidad externa reguladora o de estadística en realidad, que lo hace, genera la métrica de forma anual. Pero estamos hablando de que los OKRs, la intencionalidad es que se ejecuten en el año. Entonces, si solo vamos a saber al final, no vamos a saber en nuestras revisiones mensuales o trimestrales cómo estamos avanzando. Entonces, ellos habían replicado una forma de medirlo que no era muy precisa, que no llegaba al final de año a calzar, pero que era suya, era propia, interna. Entonces, ellos hacían la métrica más o menos con lo que iban actualizando de cómo creían que la calculaban, y con esa información podrían tratar de acercarse. Entonces, su dilema era que tenía que ser la métrica real, porque si no, no estaban llegando al objetivo, pero no la tenían. Entonces, es un círculo. Y acá hay que ser pragmáticos. Ahí en ese caso en particular, la forma de abordarlo es, sí, nuestra métrica, la que queremos mover es esta, que es de la reguladora, que es anual y podría estar perfectamente en nuestro objetivo, y uno de nuestros key results podría estar atado a nuestra métrica interna. ¿Por qué? Porque yo creo que moviendo mi métrica interna en tanto porcentaje, voy a mover mi métrica del ente regulador a final de año. ¿Ya? Igual es importante considerar que nuestros KRs como métrica también son supuestos. Yo creo que si hago esto, voy a obtener lo que planteé en mi objetivo. Lo cuantifico, pero también se basa en un supuesto. Entonces, esa sería una forma. En otro ejemplo, en un escenario distinto, serían ventas, por ejemplo, de un servicio de suscripción. Tenemos alcanzar 3 millones en ingresos recurrentes anuales para el final del cuarto trimestre del 2020. Lo mismo, acotado, ya con números, ya con un scope de tiempo. Y tenemos en nuestros Key Results el aumento del tamaño de suscripción promedio a al menos 150 por mes, reducción de la rotación mensual del 3% al 1% al final del cuarto trimestre del 2020 y aumento de la proporción de suscripciones anuales frente a suscripciones mensuales del 70%. Aquí quiero hacer un ejemplo con el KR2, porque ya vemos, está acotado, es lo que quiero lograr, aumento, no aumentar, no reducir, sino reducción, que es donde yo estaría parado al final. Y en el caso del KR2, también podríamos, por ejemplo, variar lo que entendemos por rotación, que también es otra de las consideraciones de los OKRs, están pensados para el cambio también. Entonces, si yo me doy cuenta en el segundo trimestre que la definición que teníamos de rotación no, es distinta, que estamos entendiéndolo de manera distinta y tenemos dos métricas distintas, y la que queremos usar es una que nos parece más fiel, que en la que no estamos en un 3%, sino en un 5%. Entonces no podríamos decir, no, tenemos que basarnos en nuestra métrica inicial porque nuestro KR es reducir del 3 a 1 y del 5 al 1 ya es mucho. No. Acá claramente es un ejemplo de cómo en una revisión podríamos ajustar nuestro KR para que coincida con esta métrica que estamos, o esta definición que estamos haciendo de lo que es rotación. Entonces pondríamos de un 5% a un 3%, por ejemplo, tratando de acercarnos al mismo planteamiento que teníamos. Y por último, tenemos un ejemplo con recursos humanos, que tiene que ver recursos humanos entre comillas, porque sabemos que estamos promulgando e intentando desincentivar el uso del término, pero es como todo el mundo lo entiende todavía. Y en este caso es una métrica de satisfacción laboral. Entonces, el objetivo sería mejorar el puntaje de satisfacción laboral de los empleados internos a 4.5 puntos. Y los Key Results, eso sería su métrica interna. Y en los Key Results tenemos el lanzamiento de un nuevo portal interno de crecimiento profesional. Aquí tenemos un tipo de Key Result distinto también, que es 1 o 0. ¿Por qué? Porque es lanzarlo o no lanzarlo. Entonces, 1 o 0. Que también es válido, si bien la intención es minimizarlo, a veces puede ser tan amplio y lo suficientemente desafiante que corresponde y está bien incluirlo de esa manera, y más adelante vamos a generar otros indicadores a partir de ese portal interno de crecimiento. Perdón. El segundo es la entrevista a 20 empleados sobre sus necesidades para mejorar nuestra cultura laboral y nuestros beneficios, súper acotados, y vamos en 10 empleados, ya tenemos un porcentaje de cumplimiento.
desarrollo y presentación de un plan de acción con 5 mejoras para aumentar la satisfacción de los empleados en 2021. Y ahora está acotado, pero lo mismo, luego podemos añadir definiciones. Cuando yo pongo un check aquí a la derecha, con los 3 puntitos suspensivos, es porque, aludiendo a esto que yo les mencioné hace un momento, de que el OKR también está pensado para la evolución. Si bien pretendemos que sea lo suficientemente estable para guiarnos, no tan estable para que no nos adaptemos. Y bueno, yo podría darles ejemplos infinitos y hacer todo el webinar sobre los ejemplos, pero en realidad pues quiero compartir esta página que está bien interesante, que es okrexamples.com. Y tienen ejemplos a nivel compañía, a nivel marketing, ventas, finanzas y etcétera, como de las distintas áreas aplicadas, y pueden ver también cómo usan diferentes métricas, por ejemplo, NPS, respuestas, entrevistas, mejoras, que también está bueno para que ustedes puedan ejemplificar y tomarlo incluso de referencia para su aplicación. Ahora, los ejemplos son eso, ejemplos, ¿no? Son supuestos de cómo podría ser. Un escenario interesante también para profundizar son los OKRs de GitLab. GitLab es una empresa que tiene relativamente poco tiempo, que trabaja en el rubro del desarrollo de software, con diferentes tecnologías para el delivery, el despliegue y el desarrollo de software. Y algo interesante que ellos hacen es que tienen sus OKRs a nivel compañía públicos en la web, visibles para todo el mundo. Probablemente haya algunos que no tengan, tal vez los financieros, pero tienen principalmente sus centrales ahí publicados, los mantienen actualizados, y lo que les digo, lejos de ser perfecto, a veces se les va una cosa, hay algunos que no traquean lo suficiente, tienen la valentía también de hacerlos públicos y permitirle a todo el mundo conocerlos, ya no solamente al interior de la empresa, sino en el exterior, y como un poco comprometerse y reconocer que si no lo logran, y visibilizar que si no lo logran, también está bien. En el caso de ellos en particular, podemos ver que lo siguiente que vamos a ver en la sesión también lo desarrollan, que es con su misma herramienta, convertir los OKRs a la ejecución. Es decir, de ahí mismo empiezan a llevarlo a proyectos, llevarlo a iniciativas, llevarlo a las tareas y llevarlo a la tarea ejecutada como tal, por si quieren luego andar en él. Ahora, los OKRs no tienen sentido a menos de que los verifiquemos regularmente, que es esta revisión mensual o trimestral. Y algunas de las cosas que se hacen en esta revisión es actualizar el logro real del OKR, naturalmente, si la métrica no es automática o si dependiendo de la herramienta que estemos usando, el reflejarlo. Realizar un seguimiento visual del progreso, que tiene que ver con la simplicidad de la que hablábamos. Clarificar las iniciativas relacionadas con el OKR. Y clarificarlas también puede ser el reconocer que, lo conecto un poco con el último, el verificar mejoras necesarias sobre el planteamiento del OKR, el que una iniciativa o qué iniciativa está tocando qué OKRs, si realmente lo está atacando directamente o no, y ser conscientes de que esa iniciativa se está haciendo para mover ese OKR, o que de hecho tenemos una iniciativa que creemos que está atacando un objetivo que nos faltó reflejar, o un key result que no incluimos, y también podríamos llegar a actualizarlo. ¿Vale? Y por último, el analizar cómo estamos según el progreso, y por ejemplo aquí podríamos identificar que a mitad de año tenemos un 10% de progreso en un Key Result, entonces estamos muy atrasados y qué podemos hacer y qué deberíamos replantearnos para acercarnos más al objetivo. Y algunas recomendaciones ya a la hora de considerar los OKRs es que está bien lograr solo el 60 o el 70% de los OKRs, porque como dijimos está pensado para hacer objetivos desafiantes. Si nosotros cumplimos el 100% de todos nuestros key results y en consecuencia de todos nuestros objetivos, probablemente nos fuimos un poco a lo fijo, a lo que teníamos claro de que sí o sí íbamos a llegar, y no estamos yendo un poquito más allá. Entonces está bien lograr un 60-70% de los OKRs, es como la medida en realidad principal de referencia. Por debajo probablemente fue demasiado ambicioso, y por encima igual también está bien, pero si todos están sobre el 100, en el 100, significaría un poco esto. También es importante que si tenemos uno que es 1-0, como el que vimos arriba el ejemplo, que se cumplió o no se cumplió, el del portal, pues 0-100 está bien, es normal. No quiere decir que tampoco nunca podemos tener ninguno en 100%, no es así. Los OKRs no son una herramienta de evaluación de los empleados, eso también es fundamental. Si nosotros amarramos el cumplimiento de los OKRs a la evaluación de las personas, los estamos limitando o generando un temor o intimidando a la hora de accionar en función de los OKRs, ¿vale? Entonces,
Si ellos se asustan, se van a ir a la fija también, van a comprometer, tratar de comprometer menos o van a no arriesgarse con algunas cosas. Entonces tiene que estar totalmente desconectado para que ellos estén dispuestos a experimentar lo que consideren a la hora de ejecutar y alcanzar un OKR. Si bien es cierto que podemos usar OKRs a nivel individual y personal, por ejemplo, para dar feedback o para fijarnos objetivos, tampoco debería estar ligado totalmente a la evaluación, al cómo te remunero, a tu incremento, por lo mismo, porque vamos a tener de alterar la herramienta. La idea es que la herramienta sea para eso, para gestionar objetivos per se. Todos deben participar, que ya lo desarrollamos un poco. El proceso debe ser ligero, que también lo desarrollamos, y tener paciencia con su organización a medida que aprende el proceso, y tiene que ver con la primera vez que les dije que el OKR estaba bien, aunque tenía varios antipatrones, porque probablemente revela un momento de la organización inicial, o una persona que se está involucrando en el proceso que todavía no tiene como la expertise y no los ha ejecutado tanto, por tanto no lo domina. Y es parte del proceso de los OKRs esta evolución. Incluso el entendimiento conjunto de los objetivos. A veces quedarnos enfrascados en la discusión o descartar la herramienta porque no pudimos resolver un objetivo y unos key results, puede ser contraproducente. La invitación es a tener paciencia. No lo logramos perfecto, está bien, dejémoslo así y en la próxima revisión iremos aprendiendo a cómo mejorarlo. 90% de los estudios de campo confirman que los objetivos desafiantes aumentan el rendimiento y la productividad según la American Psychological Association. Y es un porcentaje muy, muy impactante, considero yo.